Yo les comento que ya llevo muchísimos años en esto del mundo de las comunicaciones, sobre todo en el tema de la comunicación visual, ¿no? Me he encontrado con María Cecilia muchísimas veces en los congresos de la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, y hemos compartido experiencias que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de la investigación en el diseño, que es algo muy importante, importantísimo, pero que todos decimos, pero ¿qué tipo de investigación se puede hacer en el diseño si el diseño es una cuestión propositiva, ¿no? Es una cuestión prospectiva, una cuestión que podría funcionar o no podría funcionar, no somos eh, solucionadores. Entonces por allí aparecía la discusión de no somos solucionadores, pero sí somos agentes de cambio, ¿no? Entonces, de todas las frases que nosotros habremos fabricado en estos congresos, la de agente de cambio fue la que se quedó conmigo porque creo que realmente somos los que movemos a otras disciplinas para que se ejecute el cambio, ¿no? Porque existe la medicina por un lado, existe la administración por otro lado, existe la educación por otro lado. Pero ¿cómo hacen para lograr que se plasmen justamente sus objetivos y sus ideales? A través de la comunicación en sí. Y esta comunicación normalmente desde el punto de vista del diseño es una comunicación netamente gráfica, ¿sí? Que hasta ahora ha venido siendo muy distorsionada por el tema de entender que el diseño gráfico no es más que la utilización de softwares o herramientas gráficas, lo que aquí en Perú nosotros le llamamos operador gráfico, ser operador gráfico, ¿no? Manejar el Illustrator, manejar el Photoshop, manejar el CorelDRAW, manejar el InDesign no es malo, para nada, ¿ok? Pero como siempre digo, es lo último que nosotros deberíamos utilizar, ¿no? En primer lugar, tenemos que utilizar el objetivo. A ver, me parece que ya está cargando la diapositiva. A ver. ¿Sí? Ahí ¿Está está. cargada? Bien. Ahí está, Genial. sí. Muy Buenísimo. bien. Entonces, agradecer de antemano esta invitación y, como les digo, diseño agente de cambio. El título muy sugerente que me dieron en este congreso es Experiencia Educativa y del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual. Muchas veces decimos, pero ¿cuál es la diferencia entre diseño gráfico y comunicación visual? ¿No? Pareciera que es lo mismo, sin embargo, no es así. El diseño gráfico tiene su propia concepción que permite a la comunicación visual, que es mucho más amplia, llegar al cumplimiento de dichos objetivos. Y para ello, entonces, necesito decirles, ¿yo de qué parte soy? De Perú, pero soy de Sudamérica, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor, querida Ceci. Yo soy de Sudamérica y déjenme decirles que aquí en el Perú existe todavía mucha mayor confusión que en Argentina. En Argentina como que tienen mucho más claro el tema del diseño. Pero aquí en Perú todavía hay una confusión tremenda. Por ejemplo, ¿es acaso el diseño una disciplina que debería enseñarse en una universidad? ¿O tal vez en un instituto o en una escuela de arte? ¿Es el diseño arte? Y si nosotros enfocamos solamente esas pocas dos preguntas que acabamos de hacer, va a haber una discusión gigante. ¿Por qué? Porque el diseño muchas veces se concibe desde lo técnico. Entonces, si yo sé Illustrator, yo soy diseñador. Ok, y te pregunto, ¿y cuáles fueron los principios del diseño que aplicaste en tu pieza gráfica? Porque yo no creo que el Illustrator te diga, mira, esto lo tienes que poner acá porque se cumple con el principio, por ejemplo, de la escala, ¿no? O no hay equilibrio en tu presentación, tendrías que ver un poco el balance. ¿En qué momento te lo dice? No te lo dice en ningún momento el Illustrator. El Photoshop tampoco te dice si lo tienes que oscurecer o lo tienes que aclarar, si lo tienes que saturar o lo tienes que más bien sobreexponer. Y el InDesign no te dice el número de columnas que deberías utilizar. Ejecuta el número de columnas que tú has decidido tener, ¿no? Algunos nos llaman entonces, lo que pasa es que usted es de la escuela vieja. No, no hay una escuela vieja y una escuela nueva. Hay una escuela, y la escuela del diseño es aquella que te permite entender que el diseño no es adornar. El diseño no es utilizar software. Si bien es cierto, es importante, sí, claro, pero no es el software lo que hace el diseño. Yo he visto trabajos
entre comillas, bonitos, muy bien hechos y sin ningún contenido comunicacional. Que da ganas de ponerle un marco y ponerlo en la sala. Pero, ¿esa es la concepción que tiene el diseño? No, esa no es la concepción que tiene el diseño. Siguiente, por favor, Ceci. Ya me conocieron un poquito por allí. Ok, entonces aquí viene la gran discusión. Y esto es lo que me da gusto de este tipo de conferencias, que se organizan no solamente en Argentina, sino también en Colombia, donde también dicto en la universidad, en la Uniminuto, de allá de Colombia, en Villavicencio, donde el gran problema es la academia y el diseño. ¿Qué entendemos por academia? Puede ser universidad, pero también puede ser un instituto tecnológico, pero también puede ser una escuela de diseño. ¿Ok? Entonces, en este parangón entre academia y el diseño, nosotros nos hacemos una pregunta muy interesante. ¿Puede el diseño tener sentido en el mundo? Porque todos somos diseñadores. Si ustedes se dan cuenta, vemos y dicen, vamos a hacer el diseño de un proyecto, ¿no? Diseñen su casa. La gastronomía se diseña. Entonces, ¿cómo podemos saber si el diseño tiene un sentido en el mundo? Desde 4 pilares. Y esos 4 pilares son un compromiso humano, un compromiso investigativo, un compromiso empresarial y un compromiso social. Vamos a ir por partes. El compromiso humano tiene que ver con aquello que te indica, que te obliga a que pienses que lo que tú diseñas no es para ti. Lo que tú diseñas es para que esté al servicio de alguien que lo requiere o lo necesita. Desde ese momento el diseño entonces tiene o pasa de ser utilitario a ser un concepto requerido por el mundo. ¿Ok? Pero de nada sirve que tú tengas esa capacidad de querer transferir tu conocimiento hacia una pieza gráfica que signifique diseño, por ejemplo, en el caso del diseño gráfico, si no tienes un compromiso investigativo. Y esto es importantísimo. Docente y estudiante que no hacen investigación para el diseño, no están diseñando, están ornamentando, están dándole toques, pero no están haciendo diseño. Porque el diseño se basa en el análisis de un brief. Es lo que le llaman, ¿no?, el sistema de briefing y desbriefing. Y ese documento es un documento que hay que leerlo, que hay que aprenderlo. Así como un abogado lee todo respecto a un caso para poder defenderlo, los diseñadores tenemos la obligación de poder leer toda esa información que está en el brief para poder sacar de ello lo más importante, ¿ok? Investigarlo a mayor profundidad y saber exactamente qué es lo que vamos a decir en nuestra comunicación. No estamos para dar una clase de comunicación, pero sí para recordar que la comunicación tiene emisor, receptor, mensaje, pero también tiene códigos y también tiene ruidos, ¿ok? Cuanto más investiguemos, disminuimos el ruido y clarificamos la codificación. Por lo tanto, la retroalimentación, que es lo que busca un diseñador, se va a dar de manera más inmediata. Ahora, hasta allí todo bien. Somos humanos, tenemos ese compromiso humano, ya dijimos vamos a investigar. Pero ¿y qué hay del compromiso empresarial? Entender al empresario significa que nosotros primero nos comprometamos a ser empresarios. ¿Ok? No podemos entender a un empresario si nosotros no hemos estado en los zapatos del empresario. El empresario, por obvias razones, nosotros debemos entender, ¿sí? Debemos entender. El empresario lo que busca es utilidad para él, pero satisfacción para el cliente. Y yo pregunto, ¿el diseñador no busca exactamente lo mismo en su cliente? Entonces somos empresarios y debemos actuar como empresarios. Sistematizar nuestro trabajo de tal manera que se diferencie del que presenta otra empresa. Y esto el alumno lo tiene que aprender desde las aulas. Desde las aulas.
Por eso María Cecilia siempre se quedó bastante emocionada con un trabajo que yo hacía en una ex universidad, no en la actual donde estoy trabajando, sino en una ex universidad, donde nosotros hacíamos todo el esfuerzo para que el estudiante se convirtiera en un empresario, elaborara su propio material gráfico, lo vendiera al mercado y tuviera rentabilidad. Entonces, el estudiante sabe que una vez que termine su carrera, tiene dos alternativas. O va a trabajar para una empresa que le va a brindar un espacio y la experiencia para seguir avanzando, o de lo contrario, sale ya sabiendo cómo generar su propio negocio, su propio emprendimiento, su propia empresa. ¿Ok? Porque desde alumno ya se le estaba formando para ello. Si nosotros no tenemos este compromiso empresarial, entonces definitivamente los compromisos anteriores, que son el humano y el investigativo, van a quedar muy desfasados. Si ya nosotros sumamos lo humano, lo investigativo y lo empresarial, recién en ese momento nosotros estamos adquiriendo un compromiso social. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos trabajando para que nuestro entorno cada día mejore más. Seguramente al principio, cuando yo recién empecé a caminar en esto del diseño y la comunicación visual, yo decía, pero esto es un negocio donde uno tiene que ganar dinero. ¿Por qué uno tiene que comprometerse de manera social? Por una simple razón. En la vida, nosotros tenemos que entender que todo trabajo o esfuerzo que realizamos debe tener como las dos caras de una moneda. Por un lado nos da la satisfacción profesional, laboral, personal, pero por otro lado aporta a solucionar los problemas de nuestro entorno social. Entonces, el diseño no tiene que ser bonito. El diseño tiene que ser comunicativo, efectivo, eficiente, eficaz. Pero si para ello también es bonito, qué bueno. Pero bonita una obra de arte. En el diseño, más que arte y creatividad, solamente por arte y creatividad, es la estrategia creativa para lograr comunicación. Y aquí es entonces donde yo no impongo lo que yo creo, sino que me baso en lo que otros también han ido pensando en los tiempos. Ceci. Y tiene que ver con este pensamiento que sé que lo van a utilizar en algún momento con sus estudiantes, incluso con ustedes mismos, para poder entender bien lo que es la filosofía del diseño. El diseño está en todo lo que hacemos. Tenemos que quedarnos claros con ello. Hasta cuando nos presentamos frente al público nos hemos diseñado. Hasta cuando ponemos algo de fondo estamos diseñando. ¿Sí? Yo en este caso me ubiqué en esta parte donde hay un espejo para que vean que el espejo refleja otro espacio de la casa. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el diseño está en todo lo que hacemos, pero también está en medio de todo. ¿Ok? Y en este caso el espejo está en medio de quien les está hablando y un cuadro que se está mostrando por allí. Eso es el diseño. Una combinación de arte, de ciencia, de historia y de filosofía. ¿Acaso lo ha dicho eso Iván Mendívez? No, eso lo ha dicho Eric. Y qué bueno que lo haya dicho, porque me ha servido para poder entender que el diseño no es la maquinita, pues, que el diseño no es el software, que es importante el software, pero que no es determinante. Siguiente, por favor, Ceci. Y aquí viene el hecho de que una mesa se dice normalmente debe tener 4 patas, ¿no? Una mesa normalmente debe tener 4 patas. Aquí yo les doy 4 patas importantísimas para tener una base sólida de lo que es el diseño. El pensamiento de Selberg, que se inicia de manera muy básica. Miren, el contenido que precede al diseño es lo más importante. Es decir, no nos podemos poner a diseñar por diseñar, ¿ok?
Yo recuerdo mucho que en algún momento estaba en el avión y un tipo me dijo, disculpa, ¿eres diseñador? Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, por la forma en que te vistes. Y le dije, bueno, es importante que, aunque sea por la forma en que me visto, tú ya me reconozcas como diseñador. Sí, soy diseñador. Me dijo, mira, yo estoy queriendo un logotipo, ¿me lo puedes hacer mientras que vamos viajando? Entonces yo le dije, sí, claro, por supuesto que sí. Pero empecé a hacerle un montón de preguntas, ¿no? Y él me decía, pero ¿y en qué momento vas a diseñar? Y yo le decía, estoy diseñando. Porque yo no puedo coger ni siquiera el lápiz mientras que no tenga información básica de lo que tú me vas a decir. Entonces, el contenido precede al diseño. El diseño en ausencia de contenido no es diseño, simplemente es decoración. Y ante el pedido de él yo pude haberme lucido y hacerle el logotipo y presentárselo y él me dijo, qué bonito. Entonces yo entendí que estaba muy mal lo que había hecho, porque yo no tendría que haber hecho algo bonito de la nada. Lo que yo haría en ese momento es arte, pero el diseño va más allá del arte. Por eso es que el segundo o la segunda pata de la mesa, Stavro, dice, el diseño debe servir para comunicar de la manera más clara y sencilla posible. Entonces ya cambiamos ya el objetivo. No es adornar, no es ornamentar, es comunicar, pero de la manera más clara y más sencilla posible. ¿Ok? Sí, cuando hablamos de diseño por conciencia ya vamos a ver cómo es que eso les metemos en la cabecita a los estudiantes, para que no lo vean simplemente como un mero negocio o una forma de ganar dinero mensualmente. La tercera pata es la que nos propone Bar. Y Bar nos dice algo que es más que trascendente. Ella dice, leo mucho. Después de que leo, pienso. Y a partir de que pienso, elaboro muchos bocetos. Nunca voy a la maquinita si no tengo ideas antes. Entonces, una súper recomendación. ¿Para qué vamos a gastar hasta en corriente eléctrica prendiendo la máquina si todavía no tenemos ideas? Y cierra esta línea interesante de las cuatro patas de la mesa, Vico, con un pensar muy cortito, pero muy profundo. Observa las cosas visuales con ojos inusuales. Esa es la única manera que te va a permitir en diseño generar algo innovador, algo diferente, o algo tan simple y sencillo que sea capaz de comunicar de una manera totalmente diferente a como lo hacen los demás. Por favor, Ceci. Entonces, les hablo de una experiencia que yo estoy teniendo con mis estudiantes. Yo les digo, vamos a pensar y diseñar afiches. Y ellos me dicen, profesor, el diseño, el afiche se diseña, no se piensa, como que no se piensa. Por supuesto que se piensa. Y entonces les digo, vamos a tener 3 puntos para pensar. Arte, historia, derecho. Se dan cuenta que están escondiditos por ahí en la gráfica, ¿cierto? Para poder elaborar un afiche. Pero ahora viene cuál es el concepto, de qué queremos tratar. Cuando recién se inicia la pandemia, ¿no? Ustedes saben que la gente era muy desobediente y la irresponsabilidad estaba superando a la misma pandemia, ¿no? No creíamos que nos íbamos a contagiar y menos que nos íbamos a morir. Entonces empezamos a estudiar un poquito de arte, un poquito de historia, un poquito de derecho, ¿sí? Y terminaron los estudiantes, en este caso un estudiante, terminó proponiendo lo siguiente. Ceci, un clic, por favor. Y esa fue la propuesta. Básica, sencilla. ¿Cuántos colores? 2 colores, rojo y negro. ¿Cierto? Si esto tuviese que imprimirse, solamente hay 2 tintas, rojo y negro. Se acabó. ¿Ok? No hay un presupuesto alto, pero hay una idea muy clara. Dice, no dejes que tu condena, ¿ok? No dejes que sea tu condena. Tú tienes la llave de la responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Pero para eso nosotros tuvimos que preguntar a la gente de derecho. Es decir, ya salimos de nuestra caja y salimos a preguntarle al abogado, oiga, ¿existe en el Perú la cadena de muerte? ¿Sí? La cadena perpetua. ¿Existe la silla eléctrica? Y nos dijeron, bueno,
ya no se usa, pero sí podría quedar en el recuerdo de la gente. Entonces hicimos un símil y el alumno terminó presentando ese afiche, muy simple, ¿ok? Donde se ve justamente condena, ¿quién te ha condenado? El corona, pero el corona tiene ahí su aberturita como para que ingreses la llave y la llave la tienes tú. Y esa llave se llama responsabilidad. Entonces estamos cayendo en esos 360 grados donde analizamos lo que analizamos y nada se escapa. ¿Sí? El rojo, que es de la pasión, pero también que es de la acción, pero que también es de la sangre. El negro, que nos lleva a una cuestión muy seria, ¿sí? Y el trabajo en Illustrator, obviamente, para poder vectorizar ciertas imágenes, ¿sí? Y convertirlas en una idea mucho más fácil y digerible de poder entender. Vamos a un segundo ejemplo. Ceci. En este segundo ejemplo, por ejemplo, dijimos, vamos a pensar en el juego, estrategias lúdicas. ¿Cómo nos dirigimos a los jóvenes? Los jóvenes todo lo ven juego. Entonces hay que jugar con el coronavirus. Juguemos con ello. ¿A qué jugamos? Y presentamos propuestas. Y dentro de una propuesta que lanzó esta chica llamada Loana, ella dijo, ¿y qué tal si jugamos al 3 en raya? Perfecto. Por favor, un clic, Ceci. Y terminamos en esto, miren. Un juego de 3 en raya donde dice, ahí está. ¿Qué es lo que normalmente decimos nosotros? Ahí está. Lenguaje de los chicos. Si juegas bien, no mueres. ¿Ok? Es decir, no permitas que se coloquen 3 en línea del corona. Tú eres el que tienes que ganar el juego. ¿Cuántas tintas? 2 tintas de nuevo. Solamente amarillo, solamente negro. Entonces, no tratamos de ornamentar, no tratamos de adornar la situación, sino de ser muy claros y específicos en el concepto que queremos dar. Tenemos un tercer caso. Ceci. Y ese tercer caso, fíjense ustedes, habla un poco de la arquitectura, ¿no? Dijimos, ¿y habrá posibilidad de relacionar la arquitectura con el COVID? ¿No? Y alguien dijo, pero por supuesto, profesor, la mejor arquitectura que nosotros tenemos es la que está en la catedral. ¿Y qué pasaba? Que al inicio, ¿sí? La gente se refugiaba mucho en las iglesias porque decía que el COVID no existía, ¿no? Y que había sido impuesto como una idea para alejarnos del mundo de Dios, ¿no? Entonces, este estudiante de Chiclayo, Chiclayo es una ciudad acá en Perú, ¿sí? Decía, pero es que esta gente no piensa. Ok, vamos plasmando todo eso sin necesidad de decirle a los religiosos, oye, tú estás equivocado. Porque bien podríamos decirle, oye, deja de estar pensando en Dios, Dios se enoja porque no quieres comportarte como te comportas. Entonces dijimos, vamos a ser muy disimulados en ello. Que hable el COVID, que es el enemigo en este momento, es el malo, al que le debemos tener bronca, cólera, no al religioso. Pero sí enfoquemos la parte de la arquitectura de la catedral, de la iglesia. Y lo hicimos muy simple, fíjense ustedes. Solamente utilizando rectángulos y círculos, si ustedes se dan cuenta, ¿ok? En Illustrator. Pero lo que interesaba era el concepto, donde el COVID está echadísimo, tranquilo de la vida, diciendo, en Chiclayo se vive bien. Entonces no pienso irme de Chiclayo, ¿ok? He venido para instalarme. Pero ¿cómo le decimos a la gente, hey, reacciona frente al COVID? Y simplemente la frase, piensa Chiclayo. Entonces, los 360 se cerraron cuando piensa Chiclayo, pero ahí está la iglesia y el COVID que se está relajando. Entonces, aquí el problema no es ni la iglesia ni el COVID, el problema soy yo. Porque yo soy Chiclayo, yo soy ciudadano. Entonces, ahí viene y se aplica el término ciudadanía, que lo puede poner con un clic, Ceci. Ahí está para que lo vean lo que les decía, ¿no? Es una definición básica de Illustrator. No hay complicaciones. Lo que interesa es el concepto que se está transmitiendo. Pero tenemos otro ejemplo. Un clic más, ahí está.
hablamos de insights, de refranes, de cosas que ya están dadas y que uno las tiene que creer. ¿Ok? Y dijimos, vamos pensando ya no en el juego, vamos pensando ya no en acusar sobre responsable a alguien, ya no en ciudadanía. Pensemos en un refrán, en una frase, ¿sí? Que nos lleve a la responsabilidad. Dale un clic, por favor, Ceci. Y llegamos a esta resolución. Como verán, muy sencilla. Dime con quién andas y te diré cómo mueres. Es decir, no te hagas amigo del COVID. El COVID se muestra amistoso, pero no te hagas amigo del COVID. Auséntate, aléjate, córrete del COVID. Y quedó este anuncio. ¿Ok? Es obvio que si quisiéramos darle unas 2 semanas de manejo en máquina, ¿sí? Probablemente hayamos logrado una cuestión mucho más acabada. Pero insisto, el compromiso no está en ornamentar, sino en comunicar. Y hasta esta etapa del manejo en máquina ya era suficiente para dejarlo ahí. Siguiente, por favor, Ceci. Ahora, Illustrator, importante, pero ¿y si yo quiero empezar a trabajar con imágenes? Ya no con vectores, sino con imágenes. Ok, podemos utilizar el Photoshop. Sí, pero ya que son imágenes, conversemos con el psicólogo, conversemos con la psicóloga y veamos qué puntos son los que más coincidencia tienen en sus pacientes. Y el psicólogo nos dijo, la gente tiene mucho temor. Podrían atacar el temor de la gente. Ah, ok. Dale un clic, por favor, María Cecilia. Y llegamos a esto, ¿no? Donde le decíamos, el siguiente eres tú, ¿no? O sea, ten miedo, porque el corona te va a tragar. El corona se va a adueñar de ti y te va a matar. ¿Ok? Entonces, miren ustedes cómo buscamos recursos diferentes para decirle a la gente tienes que actuar. Siguiente, por favor, Ceci. Seguimos conversando con el psicólogo y le hablábamos del consciente, el inconsciente y el subconsciente. Y él nos decía, lo consciente es aquello que por conciencia nosotros identificamos rápidamente. ¿Ok? Lo subconsciente es aquello que probablemente nos ayuda a aprender más, pero que sin embargo no está en un estado consciente el ser humano para entenderlo. Y le dijimos como qué. Y nos dijo, por ejemplo, los sueños, las pesadillas. Y una alumna se atrevió a meterse al mundo de las pesadillas, informarse sobre ello, ¿sí? Y terminó elaborando, ¿me das un clic, por favor, Ceci? Terminó elaborando esta pieza, donde ustedes se dan cuenta que la pesadilla es caer dentro del COVID. ¿Sí? Caer dentro del COVID. O sea, ya no es que el COVID te traga como en la anterior, sino caer en ese sueño, caer dentro del COVID. Y a nadie le gusta eso, ¿no? Es más, después de una pesadilla tú te levantas pero asustadísimo, ¿cierto? Entonces miren cómo utilizábamos también el trabajo de otra profesión para poder entender lo que nosotros teníamos que trabajar. Eso es lo que yo les estoy diciendo desde que inicié esta charla. Nosotros somos agentes de cambio. Nosotros somos los que tenemos que mover a otras disciplinas para que las otras disciplinas puedan, con ese conocimiento vasto, entregarnos información que nosotros podamos enfocar en una pieza gráfica que cuando sea expuesta al público, el público lo pueda entender. Bien de manera consciente o bien de manera inconsciente o subconsciente. Siguiente, por favor, María Cecilia. Ajá, trabajamos con esto también. Las fobias, a que le tengo miedo, ¿sí? Y de pronto apareció por ahí que la gente le tiene mucho miedo a la muerte. Sobre todo los jóvenes. Le tienen tanto miedo a la muerte que consideran que la muerte, ojo, psicológicamente la muerte sería un símil a un señor.
sea, el Señor es el que te protege, porque está en los cielos, pero el Señor también es el que te recoge. ¿Ok? Entonces, a partir de esa ideología y de la fobia respectiva, se trabajó, siguiente por favor, se trabajó esta pieza, donde se aplica el principio de repetición, ¿no? Pero miren ustedes, no solamente está la repetición en el féretro, sino está también la repetición en el reloj. Lo que quiere decir que te queda muy poco tiempo para que estés ocupando ese espacio. ¿Y quién te lo dice? Mr. COVID, el señor COVID. ¿Ok? Ese ser superior que te dio la vida, que hoy te la podría quitar, llamado COVID. Y les estoy hablando de piezas que se hicieron en mayo, cuando el COVID se inició más o menos en marzo. Miren, marzo, abril, para mayo ya estábamos haciendo este tipo de cosas, que en este momento ya no podrían servir probablemente, porque ahora tenemos que hacer un enfoque totalmente diferente. Ya el enfoque no es oye, ten cuidado que te vas a contagiar. Hoy estamos en otra etapa ya. Hoy estamos en otra etapa. Muy bien. Y para culminar esta parte, por favor, Ceci, hablamos de la conciencia. Pero hay dos tipos de conciencia, ¿no? Conciencia con C y conciencia con SC. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí están los psicólogos un poco para explicarte esto. Y los sociólogos, sobre todo. El psicólogo que te dice conciencia con C es la virtud o capacidad que tiene el ser humano para poder definir entre el bien y el mal. Ok, esa es conciencia con C. Pero ¿qué es conciencia con S, SC? Conciencia. Es la capacidad que tiene el ser humano para reconocerse en una sociedad o en un entorno donde no necesariamente él deba comportarse como se comportan los demás. Entonces, cuando supimos esta diferencia desde la teoría psicológica y desde la sociología, entendimos entonces que el ser humano tiene dos formas de comportarse. Una como individuo y dos como miembro de la sociedad. Entonces dijimos, tenemos que generar en la gente conciencia y conciencia, con C y con S. Es decir, que sepa definir la diferencia entre el bien y el mal, pero que también se sepa él partícipe y protagonista de un entorno en el que probablemente cuando estoy solo me comporto de una manera y cuando estoy en grupo me comporto de otra manera. Y llegamos a esto.